quizás de todo lo que estuvo pasando acá en Quilmes y, ¿por qué no?, en el país. Pablo, ¿cuál va a ser tu tema del día? Tengo algunos temas listos para charlar un poco. Me parece que lo más importante es esto que se dio a conocer ayer, que tiene que ver con el ensayo militar que Gran Bretaña hará en las Islas Malvinas. Y de hecho el gobierno ha elevado una queja en este sentido. La Cancillería calificó de ilegítimos los ejercicios militares. Los militares británicos harán ensayos de misiles de corto alcance durante 10 días en las Islas Malvinas. Esto no es una novedad. Tenemos que hablar que históricamente Gran Bretaña, posterior a la Guerra de las Malvinas, ha utilizado este espacio como práctica para su actividad militar. De hecho, han pasado las tropas que han estado en Afganistán, que han estado en Irak. Me parece acá que es un punto importante ver que también geográficamente le viene bien a Gran Bretaña tener este espacio, ya que hay poca población, geográficamente se adapta a distintos climas y a su vez tiene los mares. Y la respuesta del gobierno, que ha sido más pormenorizada, por así decirlo. Hace 3 semanas Macri daba a entender que había un principio de charla o, no sé, principio de diálogo, por así decirlo, con respecto a el carácter de la soberanía de las islas, que eso después fue desterrado por la canciller Malcorra. Lo cierto es que en los próximos 10 días, del 19 al 28 de octubre, durante 12 horas diarias, o sea, mediodía, los militares, las bases militares de Gran Bretaña estarán ensayando con sus misiles. Escuchamos a Bob Dylan de fondo. Y también lo que tiene que ver con salió premio Nobel, ¿no? Bob Dylan, premio Nobel de literatura. Así Fue que galardonado Bob Dylan. no está de más escucharlo. No, lo último para decir con respecto a este tema es que la postura de Gran Bretaña es históricamente la hegemonía total sobre las islas. Y por más que los distintos gobiernos de turno argentinos han hecho mayor ruido en Naciones Unidas o menos, con relatos menos altisonantes, lo cierto es que es un polo estratégico para el globo, digamos, de Gran Bretaña por sobre el mundo. Y hay un detalle ahí que es importante, que las Islas Malvinas se autosustentan en términos económicos con el turismo y también con toda la actividad propia de la isla, pero lo que es bancado en términos de mucho dinero tiene que ver con las bases militares. Entonces, para prestar el ojo en la región, y ver qué es lo que depara el futuro, ¿no? Sí, no es la primera vez que Gran Bretaña desarrolla actividades militares en las Islas Malvinas y que, además de ocupar ilegítimamente las islas, no solo las ocupa, sino que también desarrolla sus actividades militares, lo cual puede producir efectos también en la actividad económica y los recursos naturales de la zona, que no solo afectan a los recursos de Malvinas, sino también a los recursos de la Patagonia Argentina. Tal cual. Bien, como tenemos poco tiempo, vamos a pasar rápidamente a otro tema importante que también se va a dar, tiene repercusiones nacionales, pero que también afectan a todo el mundo, por así decirlo, porque estamos hablando del encuentro de Mauricio Macri con Francisco. Va a ser la segunda visita que el presidente hará al Vaticano. Ya lo había hecho hace 3 meses, si no recuerdo mal. Asiste además a la canonización del cura Brochero. Y también se reúne con el primer ministro italiano. Entonces, dentro de la gira, las expectativas de Macri son las de entablar mejor diálogo, mejor relación con uno de los líderes mundiales, como sería Francisco. Pero a su vez, hay una parte muy importante que tiene que ver con que no va en un momento cualquiera, sino que es el momento donde se empieza a comulgar con esto de la paz social que el macrismo quiere llevar como mensaje. Esto quiere decir, en los últimos días, han habido ciertos acuerdos con las cúpulas sindicales, sobre todo que representan a la CGT, por toda la cuestión que tiene que ver con los bonos de fin de año, la exención del impuesto a las ganancias con el medio aguinaldo de diciembre, y las centrales parecería que no llamarían al paro, a pesar de que por detrás subyacen los pedidos y los reclamos de gran parte de la población trabajadora,
a la que también se pliegan obviamente movimientos de trabajadores ocupados y demás, pero que Macri va a fumar la pipa de la paz, por así decirlo. Con la esperanza la pipa de la paz social. De pacificar el conflicto social en Argentina y por otro lado cerrar la grieta con Francisco, lo que titulan los medios nacionales, ¿no? Exactamente. Ayer Carlos Pagni de La Nación tenía una editorial bastante interesante para poder seguir, que tenía que ver con, esto de buscar la simpatía. Macri quiere buscar la simpatía con Francisco. Y también lo que pone en juego es la construcción de un discurso donde el gobierno de derecha de Cambiemos, que representa el gobierno de Macri, se quiere mostrar con una cierta sensibilidad social, por así decirlo. Esto quiere decir, la publicación de los números de la pobreza y los de ayer del desempleo muestran que el gobierno no puede hacer la vista gorda ante determinadas problemáticas que son más que generales, pero que a su vez busca siempre mostrar un perfil, que está preocupado, que el gobierno se preocupa. Aunque esto después no se traduzca en política concreta, digamos. Lo cierto es que también para hacer un panorama de lo que significa para este encuentro de Macri con Bergoglio, desde que llegó al Vaticano ha marcado un seguidismo, si se quiere, Bergoglio, la figura de Bergoglio, con respecto a sectores ligados al peronismo más ortodoxo. Y también que varía en escalafón hasta llegar al Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Hay personajes de cada una de las distintas fuerzas y también ha tejido alianzas y ha estado muy, muy cerca en el momento de la centralización y la unificación de la CGT, en este nuevo triunvirato. Lo cierto es que también el Papa, además de ser el líder mundial, en el cual se ha erigido en los últimos años, tiene incidencia en la Argentina con esto que decíamos de la CGT y a su vez con el regenteamiento que tiene el Papa con respecto a los movimientos sociales que están tras de él. Podemos nombrar rápidamente a Gustavo Vera de la Alameda, que sería como el máximo referente, por más que siempre el Vaticano se quiera despegar de esa figura. También del movimiento de trabajadores excluidos, que trabaja principalmente con los sectores desocupados y los cartoneros. Es decir, hay todo un entramado que está por detrás de la figura del Papa que a Macri no le resulta indiferente. Entonces, todo esto que se va a dar en el cónclave de hoy es más que importante para prestar atención tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, Bergoglio viene de un gran triunfo el día de ayer porque colocó en la Compañía de Jesús, uno de sus bastiones claves dentro del episcopado, al general de los jesuitas, que no casualidad es un venezolano antichavista que se llama Arturo Sosa y que pisa fuerte en la región, lo que también hace que el papado se muestre como una alternativa ante el descontento, por así decirlo, del capitalismo, pero que debilita el proceso bolivariano. Entonces también para prestar atención en lo que viene pasando en la región en ese sentido. Ahora, lo que no tenemos que olvidarnos nunca es que el norte estratégico que tiene Francisco para la región y el mundo no tiene que ver con un descontento hacia el capitalismo para socavarlo, por así decirlo. Lo que se trata es de directamente la doctrina social de la Iglesia tiene profundas raíces en el antagonismo con esos procesos de izquierda. Entonces también capitalizar toda esa base social que viene siendo corroída con los distintos gobiernos que ahora se pueden alinear más desde el lado empresarial, del lado más de la derecha, por así decirlo. También, el Vaticano hace lo suyo para llevarse un poco del clamor social por esto que dice de tierra, techo, trabajo, la triple T. Bueno, claro, lo capitaliza en cierta forma el Vaticano. Y lo último, con respecto a este tema, es que el macrismo apunta a capturar algo de ese universo de votantes para las elecciones del año próximo, ya que el descontento de los 8.8, así lo voy a decir, 8.8 millones de pobres, tras los últimos datos difundidos por el INDEC, hacen que tenga que fortalecer esa base electoral, ya que se le viene próximamente las elecciones, ¿no? Así es, se viene el proceso electoral y lo que pensaba es que el gobierno de Macri va a intentar emparchar un poco su imagen respecto a las organizaciones sociales, o sea, a los movimientos sociales en general, pero lo cierto es que la reunión con Francisco no va a bajar el nivel de 32% de pobres en la Argentina y ni siquiera el Francisco va
va a dejar de demarcarse del macrismo. Creo que eso lo ha sentado una posición muy clara el Vaticano en ese sentido, ya que no parece acercarse al gobierno nacional. Claro. No, bueno, y eso es interesante. También, bueno, siguiendo con esta línea, habíamos hablado de la cifra de la pobreza. Ayer se publicaron las del desempleo. Alguno escuchó los números porque son tremendos. Estamos hablando de 118.000 puestos de trabajo que se han perdido en los últimos meses, en los últimos 6 meses, para ser exactos. Se dieron a conocer los datos sobre la pobreza en el país. Hubo 3 años donde, desde el 2013 para acá, no se han publicado esas cifras, de los que se refiere a la pobreza, que es del 32%, esto que decíamos recién. Y ahora hablamos de, para ser exactos, 118.079 empleos, que son los que se han destruido desde que arrancó el 2016. Y a su vez desaparecieron, escuchen esto, 6.129 empresas privadas, que es lo que ha publicado en las cifras el INDEC. Esto que se dice de la pata fuertemente inclusiva que tienen en términos del trabajo las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Los sectores de mayor crecimiento han sido bueno, acá también está bueno para analizarlo más políticamente, ¿no? La intermediación financiera ha subido en un 5.8% en lo que tiene que ver con crecimiento de sus puestos de trabajo. Servicios sociales y de salud también han aumentado, paradójicamente con la situación que nos encontramos más en términos infraestructurales. Y los sectores de enseñanza también han subido en un 2,1%. Ahora, vamos a hablar de los que bajaron y son los que explican la situación actual. Esto tiene que ver con el sector de la construcción, pilar fundamental en términos de la obra pública y todo lo que venía haciendo en los últimos años la cuestión del empleo, 12,5. La explotación de minas y canteras, 6,4. Y la agricultura, ganadería, caza, 4,5. O casualidad de estos últimos 2 sectores, la explotación de las minas, es decir, las mineras, y el agro, fueron los que en el principio del gobierno de Macri habían sido los más beneficiados, por así decirlo, junto con la banca, de la exención de las retenciones, ¿no? Sí, sin embargo, eso no se traduce en inversiones y generación de puestos de empleo. Es un dato interesante porque cuando arrancó el gobierno de Mauricio Macri, el 16 de diciembre, estuvo con los chacareros, se juntó con la sociedad rural y dijo, muchachos, acá no pagamos más las retenciones, las vamos a sacar para todo lo que sea trigo, maíz, y a la soja le vamos a sacar un 5%, lo que hace que tributen el 30%. Ahora, que igual sigue siendo un número interesante, pero igual es una medida muy regresiva porque eso implicaba también las medidas sociales que se sacan con la plata que deja de entrar. Así que bueno, esto sería lo más importante en el panorama nacional, a esperar ahora la reunión entre Francisco y Mauricio Macri. Muy bien, vamos a escuchar un tema. Seguimos en el Caminante Radio, 9:01 de la mañana, y seguimos con todo acá en Radio Juna.